Bien, el enunciado nos dice: debemos hallar o hacer el esbozo de una función, es decir, de la gráfica de una función que cumple esas condiciones. Os adelanto que no es fácil. Es más, tiene infinitas soluciones. Debemos hallar alguna de esas infinitas soluciones de la gráfica de una función que cumpla en este caso esos 7 puntos. ¿Por dónde empezamos? Sentido común. Yo voy a empezar siempre por aquellos datos que no dejan lugar a ninguna duda. Por ejemplo, yo no voy a empezar haciendo el dibujo partiendo de que el dominio de la función es cualquier número real menos el 5. No sé qué hacer. Voy a empezar por datos que no dan lugar a ninguna duda. Mirad, el punto 3 me dice: la gráfica corta en los ejes en esos 4 puntos. Eso es demoledor. Pasa por el menos 5, 0, pasa por el 0, 3, pasa por el 2, 0, pasa por el 4, 0. Repito, esos datos no dejan lugar a ninguna duda. Siguiente dato igualmente es demoledor. Tiene un máximo en el menos 1, 4. Ese punto me dicen que es un máximo de la función y el 6 menos 2. En esos puntos tiene máximo. Siguiente dato no deja lugar a ninguna duda. Tiene un mínimo en el 3 menos 2. En el 3 menos 2, la gráfica de esa función tiene un mínimo. Para diferenciar, m mayúscula simboliza máximo, m minúscula mínimo. Siguiente punto no deja lugar a ninguna duda. Asíntota vertical en x5. En ese punto la x vale 5. Tiene una asíntota vertical. Y a partir de este momento tenemos las cosas bastante más claras. Mirad, el siguiente dato es muy representativo. Me está diciendo que cuando me acerque al 5 por la izquierda, cuando la x tiende al 5 por la izquierda, la imagen, los valores de y tienden a más infinito. Si yo analizo el 5 por la izquierda, sé que pasa por ese punto. Podría comportarse de muchas formas, pero si tiende a más infinito, según nos indica la condición, significa que se comporta de esta forma. A partir de ese momento, sentido común. Este punto era un mínimo, pues lo que pide el cuerpo es hacer esto. Ese punto, evidentemente, no me indican, se supone que es un mínimo relativo. Pasaba por ese punto. Sigo el comportamiento. Este punto es un máximo. Ese punto es un máximo. Consiguientemente, en las proximidades de ese punto no puede haber puntos por encima. Si también pasaba por este, he de suponer que va a bajar. Y a partir de ese momento no me dicen nada especial. Presto atención a los datos que me quedan. Mirad, me dicen que la imagen, es decir, lo que se denomina recorrido o valores que puede tomar la y, es todo R. Yo veo que esta rama hace que la y vaya desde el valor menos 2 hasta más infinito. Como no tengo cubierto los valores de y de menos 2 a menos infinito, he de suponer que se comporta de esta forma la rama de la función. En este momento he conseguido que se cumpla esa condición. Ahora ya se cumple que la imagen, o lo que es lo mismo recorrido, es decir, los valores que toma y en la gráfica de esta función, vayan desde más infinito hacia menos infinito. Y vamos con la última de las condiciones. El dominio me dicen que es el conjunto de los números reales menos el 5. Nosotros ya sabemos que la x de esta función no puede valer 5. Tiene una asíntota vertical, la gráfica no va a tocar la asíntota. Consiguientemente, para dibujar la gráfica por la derecha del 5,
hemos de intuir que si este punto es un máximo, la gráfica no puede estar por arriba. Se supone que se comporta de esta forma. Repito, si este punto es un máximo, no va a estar la gráfica de la función por encima de ese punto, pues la hago tender a menos infinito. Y para dibujar la parte derecha de ese punto, para que se cumpla la condición de que el dominio, o lo que es lo mismo valores que toma la x, sean todos los números reales menos el 5, y recordando que este es máximo, puedo hacer, por ejemplo, continuarla de esta forma. Repito, a partir de ese punto habría infinitas soluciones. Puedo continuarla de esta forma, podría continuarla de esa forma, a gusto de cada uno. Resumen al contenido del ejercicio en cuestión. Vuelvo a repetir, no son fáciles. Segunda cuestión, hay infinitas soluciones. Yo puedo dibujar otra gráfica que siga cumpliendo esas condiciones. Por ejemplo, por este lado, yo puedo suponer que a partir de este punto la función se comporta haciendo así. ¿Por qué? Porque me hace ilusión. ¿Se trata de la gráfica de una función? Sí. ¿Cumple las condiciones que aparecen en la lámina? Sí. Alguno dirá, pero es que aquí tiene un mínimo. Bien, nadie me ha dicho lo contrario. Es decir, dentro de las infinitas soluciones vamos a ir buscando un poco la lógica y a criterio de cada uno. Si analizamos todos los puntos, debéis hacerlo cuando tenemos la gráfica. Si analizo todos los puntos, se deben cumplir las condiciones. Dominio de la función: cualquier número real menos el 5. Todos los valores de x van a tener imagen, menos el 5. Recorrido de la función, o valores que toma la y, r. Por aquí va hacia menos infinito, por ahí va hacia más infinito. Cortes, máximo, mínimo y asíntota son datos absolutamente precisos de los que hemos partido, y cuando nos acercamos al 5 por la izquierda vemos que tiende a más infinito. Vamos a decir que la parte más dudosa de la gráfica de esta función es el comportamiento a partir de ese punto. Repito, a gusto de cada uno. Podríamos considerarlo de esta forma, o podéis considerar que se curva de esta manera, o a gusto de cada uno. No voy a entrar en detalles que nos pueden complicar la vida. Tenemos un esbozo que cumple las condiciones de la función que aparece en la lámina. Ejercicio resuelto.